Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión que tenemos aquí en Mi Pyme Sustentable. Mi nombre es Israel Wilchis, yo soy director de gestión sustentable de la empresa Adiestra. Y este día les queremos compartir un tema que ha sido relevante para nosotros, sobre todo porque hace ya prácticamente 2 años que estamos empezando, o bueno, que estuvimos ya haciendo la planeación de un modelo de gestión sustentable para las pymes, sobre todo basado en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente el día de hoy cumplimos ya 9 meses de este trabajo que se está haciendo a través de Facebook, ¿no? Y próximamente ya va a ser a través de todas nuestras redes, en donde hemos querido llevar ya durante estas prácticamente más de 35 transmisiones, hemos querido llevar información que es relevante a nuestro modo de ver como consultores, como instructores, como una empresa igual de capacitación, información que nos parece relevante respecto de los temas que tenemos que ver como pymes, sobre todo pensando que somos más del 95% de las empresas en México y que desafortunadamente ahorita ya con los números que tenemos oficiales del INEGI, resulta que perdimos un millón de empresas en los últimos prácticamente 2 años, ¿no? Entonces es una situación preocupante. Por eso decidimos hacer estas transmisiones que son gratuitas, ¿no? Con esta información de especialidad que sea al alcance para las pymes, porque es cierto también que a veces las micro, pequeñas y medianas empresas no tenemos acceso a consultores especializados o a esta consultoría o a estos temas de especialidad en donde, a pesar de que lo estamos buscando, ¿no? Y sobre todo basados en gestión sustentable, no hay una oferta tan amplia y sobre todo que sea accesible. En ese sentido, nosotros iniciamos estas transmisiones hace 9 meses. Sin embargo, como les decía, hemos trabajado ya desde hace 2 años en un modelo de gestión sustentable que está basado en las mejores prácticas, sobre todo que hemos conjuntado con algunos consultores en normas ISO, hablando de la ISO 9001, de la 14001, 45001, 37,000, 31,000, etcétera, ¿no? Las diferentes familias que hay de las normas ISO las hemos hecho en un compendio de las mismas en buenas prácticas, en donde las pymes no necesariamente se tienen que certificar, sino simple y sencillamente tienen que seguir esta propuesta de plan de acción. Sí, este plan de acción incluso ya lo vamos a tener un poco más adelante, en unos 2, 3 meses más o menos, ya prácticamente como un diplomado, y ya vienen algunas sorpresas que vamos a tener para todos ustedes. Entonces, este día les vamos a compartir lo que a nuestro juicio son ya los objetivos de desarrollo sostenible en la práctica empresarial, ¿no? Sabemos que la Agenda 2030 pues ya prácticamente va a iniciar prácticamente su 6.º año hacia septiembre. Sabemos que llevan más de 5 años de trabajo. Sabemos que los gobiernos se supone que en teoría tendrían que ser los primeros que estén implementando la Agenda 2030 tal cual, con las metas que contienen los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, también debemos pensar que nosotros también tenemos mucho que aportar, ¿no? En el sector empresarial y más el gran número que somos de pymes, ¿no? Entonces, por eso está este modelo dirigido para nosotros, ¿no? Justamente para las pymes, y queremos compartirlo siempre con ustedes. Entonces, esta cuestión de la pandemia nos dio esta oportunidad, ¿no? Que tal vez habíamos planeado en un inicio, pero tuvo que acelerarse este proceso para compartirlo con ustedes. Entonces, como les decía, normalmente pensamos que los gobiernos son los que deben estar encargados solamente de la práctica de la Agenda 2030, pero, y eso a veces lo he compartido con algunos amigos que tal vez son de otros países, que a veces nos preguntan cómo va la implementación de la Agenda 2030 en tu país, aquí en México, cómo va el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues a veces sí da un poco de vergüenza decirles que México va en un sentido contrario, ¿no? Al menos en cuestión del gobierno federal, prácticamente en los últimos 2 años ha sido así, ¿no? Han existido esfuerzos sobre todo de gobiernos locales con los que hemos tenido contacto. Incluso ahorita voy a platicar un poquito más de esto, y nos damos cuenta, y eso siempre lo hemos comentado, de la corresponsabilidad que tenemos también, ¿no? Entonces no se trata de dejarle todo al gobierno, se trata solamente de dejarle todo a las empresas grandes, sino que también nosotros tengamos una participación de manera activa para por lo menos impulsar el tamaño que sea, ¿no? Si es pequeño o grande, impulsar un cambio y sobre todo llevar información a la gente para que se integre en esto. Porque a veces, yo lo que veo, a veces cometemos el error de meternos solamente en un pequeño grupo
en donde compartimos información solamente entre las mismas personas acerca de la Agenda 2030 y no ampliamos esta información, ¿no? A veces pensamos que solamente con hacer alguna transmisión, con analizar alguna información de lo que hizo el gobierno, de lo que están haciendo en otros países es suficiente, y yo creo que no. Entonces, por eso nosotros lo hemos llevado a la práctica en lo posible, con los elementos que tenemos a nuestra mano, con los recursos que tenemos a la mano en la empresa, junto con otros especialistas que nos han acompañado. Ahorita van a ver los temas que hemos compartido, ¿no? Entonces, por eso le puse aquí el título, ¿no? De los ODS en la práctica empresarial. Entonces, desde Adiestra y el grupo de consultores que también nos apoyan, hemos hecho esta propuesta y hemos llevado a cabo, ¿no? Como les digo, a nosotros nos gusta ser parte de la solución más que quedarnos de manera pasiva viendo el problema. Y en este caso, ya lo he comentado en algunas otras transmisiones anteriores, como les digo, este modelo de gestión sustentable de la PYME pues se basa tal cual, ¿no? En la Agenda 2030, y por lo mismo tiene sus pilares en las tres dimensiones de la sustentabilidad, ¿no? Que en este caso es desde luego medio ambiente. En este sentido, les adelanto un poco, nosotros hemos trabajado, bueno, tanto en Canacintra como en Canaco, que son dos cámaras empresariales de las más importantes aquí en México. Nosotros tenemos cabida en grupos de especialistas en consultoría ambiental y en lo que respecta a Canacintra. Y por otro lado, en Canaco también, desde hace prácticamente un año y medio, impulsé un grupo que se llama Comunidad Sustentable, donde también vemos todos estos temas, ¿sí? Entonces hemos participado de manera activa en cuestión de medio ambiente, desde luego en cuestión de sociedad, ¿no? Hemos visto también algunos temas, incluso de las mismas transmisiones que tenemos acá, y desde luego los temas económicos financieros, que también son parte de estos tres pilares de la sustentabilidad. Entonces hemos querido abarcar en lo posible todos estos aspectos, hemos querido ser parte, como les digo, de la solución, sobre todo de brindar información que sea accesible, ¿no? Entonces, como decíamos, la Agenda 2030 ya tiene más de 5 años ya de estar trabajando tal cual. Los resultados pues no han sido los óptimos, ¿no? Al menos, por ejemplo, en México no ha sido así, hubo un pequeño retroceso, y a nivel global pues vemos que las metas cada vez están más lejos, sobre todo en algunas de las convenciones, ¿no? Entonces sí hay bastante trabajo que hacer, y desde luego lo vamos a hacer a partir de información, ¿no? Hay gente que ni siquiera está enterada de que existe la Agenda 2030, o cuando escuchan ONU, pues se les hace algo que está muy bonito, pero de lejitos, ¿no? Como que no se ven inmersos en esto. Entonces nosotros por eso quisimos atraer, ¿no? Pensando, por ejemplo, en México ya ahorita éramos 4.9 millones de empresas, hablando de MIPYMES. Estadísticamente ahora somos 3.9 millones, a pesar de que somos muchas, perdimos bastante. Entonces queremos que esto también sea una oportunidad, ¿no? La idea es que a partir de este cierre de empresas sabemos que también desde luego existe desempleo, existe una situación adversa también para las familias. Entonces que sea un granito de arena de lo que podemos aportar para que se creen nuevos negocios, y sobre todo hacer la diferencia, ¿no? Que se hagan con base en la Agenda 2030, con esta gestión sustentable que queremos proponer. Que más adelante ya incluso, como les digo, vamos a tener algunas sorpresas en los próximos meses en su aplicación. Entonces todos conocemos, bueno, hemos visto este símbolo, ¿no? este círculo que encierra a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Si ya los vemos de manera ya desagregada, pues sabemos, ¿no?, que ya se divide economía, sociedad y medio ambiente. Uno de los objetivos que es el que está hasta arriba, el 17, que es el de hacer alianzas, ¿no?, para lograr los objetivos, es uno de los principales que hemos tomado como bandera para crear todo este modelo de gestión. Sabemos que en economía, por ejemplo, tenemos los objetivos 8, 9, 10 y 12, ¿no?, que se refiere a toda esta cuestión de trabajo decente, de industria, de reducción de desigualdades, desde luego a través del trabajo, y de la producción y consumo responsable, ¿sí? Asimismo, en sociedad, pues hemos visto fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Ahorita voy a comentar cómo hemos tratado de incidir en ese aspecto. Igualdad de género, energía asequible y no contaminante, comunidades sostenibles, y paz y justicia e instituciones sólidas. Por último, en medio ambiente también tenemos 4 de los objetivos que son más representativos, que son el agua limpia, el saneamiento, acción por el clima, vida submarina
vida y ecosistemas terrestres. En este sentido, en lo que hemos hecho, por lo menos en los últimos 9 meses, hemos tratado de incidir en todos. Yo creo que sí, hemos participado prácticamente en todos, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahorita les voy a poner una muestra de lo que hemos venido realizando. Que ustedes, esto todo de lo que voy a hablar, todo siempre ha sido de acceso gratuito para toda la gente. ¿Sí? Aquí no hemos prácticamente cobrado nada de esto, incluso las empresas, bueno, mejor dicho, las cámaras con las que también trabajamos nos han apoyado bastante en hacerlo gratuito y accesible para toda la gente. Entonces, por ejemplo, dentro de estas transmisiones que hemos hecho aquí en Facebook, tal cual, hemos tenido temas que son directamente relacionados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, por ejemplo, me parece que es uno de los que más vistas tiene, más reproducciones tiene, fue uno que hicimos desde luego el año pasado, que es el Programa de Conservación para el Desarrollo, que son un programa que se llama Tacual Procodes, son de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tuvimos contacto con ellos, hemos trabajado de manera estrecha, hemos tenido algunas reuniones en privado, ellos nos han apoyado en los eventos que hemos realizado, estuvieron aquí con nosotros en las transmisiones. Vale la pena bastante ver esa transmisión, no recuerdo el mes, pero son del año pasado. Entonces yo les comento que lo pueden ver porque prácticamente este programa atacaría casi todos los objetivos de desarrollo sostenible e incluso nos puede servir como una cuestión de emprendimiento para saber hacia dónde más podemos dirigir nuestros esfuerzos en este aspecto, ¿no? Incluso recordando que este es un programa anual del gobierno federal, que esperemos que no desaparezca y al contrario que se fortalezca. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, también tomando en cuenta el resto de transmisiones que tenemos. Las quise agrupar por tema para que tengan un orden y ustedes puedan ver que prácticamente son más de 35 horas de capacitación, sobre todo para emprendedores con esta visión de gestión sustentable. Asimismo, tuvimos una transmisión de las pymes y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esta propuesta que hacemos de cómo nosotros desde ser pyme podemos también integrarnos a este esfuerzo que se está realizando respecto de los objetivos. En ese sentido, a veces, como les digo, sentimos que estamos muy lejos de aportar algo. Hemos tenido algunos encuentros por ahí con gente que opina diferente, que opinan que solamente las empresas grandes y el gobierno son los que pueden atender esto, que a nosotros no nos corresponde entrar en estos temas. Sin embargo, como les digo, si hablamos de millones que podemos incidir, bueno, entonces estos pequeños cambios, cuando los sumamos, sí pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Realmente nosotros nunca vamos a tomar esta situación de quedarnos de manera pasiva viendo cómo se llevan a cabo las cosas, los errores que cometen las grandes empresas, los errores que comete el gobierno. Bueno, nosotros vamos a tratar de aportar lo que nos corresponde. También en ese sentido tuvimos la Asociación de Scouts de México. Con ellos vimos el tema de desarrollo de habilidades para la participación juvenil, ¿no? Desde luego los 3 temas son bastante recomendables. Creo que son uno de los que más han tenido audiencia, ¿no? En las repeticiones que hemos tenido y ahí está, ¿no? Incluso le vamos a dar seguimiento a algunos de los programas que vimos con ellos, con los Scouts, tomando en cuenta todo esto, ¿no? Porque ellos han participado ya de manera muy activa desde hace ya algunos años, sobre todo desde que empezó esta cuestión de la Agenda 2030. Ellos han participado de manera activa y tienen buenos programas y grandes ideas, sobre todo a partir de los jóvenes, ¿no? Ese es el reto también ahorita, o tendría que ser para nuestros gobiernos, pensando que todavía tenemos este bono demográfico que indica que todavía tenemos una fuerza laboral importante, ¿no? Que hay más gente en posibilidad de trabajar que gente que dependa de ese trabajo, ¿no? Pero esto no nos va a durar mucho tiempo, ya prácticamente en unos 3 años este bono demográfico se va a perder, va a haber este cambio en donde exista más gente que dependa del trabajo que gente que pueda trabajar. Entonces tenemos que aprovechar esto y no es nuevo, ¿no? Y digo, si lo analizamos en cuestión social, pues vemos precisamente por eso que hay tantas protestas, tanta inconformidad de los jóvenes, porque realmente no encuentran espacios, no se sienten escuchados. Esta nueva generación está haciendo las cosas diferente, incluso vamos a hablar de este tema en cuestión de mercado laboral para el día 7 de abril, no la próxima sesión, sino la siguiente. Vamos a hablar de estos temas justamente para los jóvenes. Entonces, en cuestión de emprendimiento, así como vimos las transmisiones que tenemos para las ODS, en cuestión de emprendimiento, ¿no? Siempre recomendable, quisimos traer especialistas que nos hablan desde el inicio de la empresa, ¿no? Para formalizar toda esta
este esfuerzo que queremos hacer a veces como pymes, como emprendedores que no sabemos por dónde empezar. Bueno, aquí les dijimos a través de uno de los expertos, una de las expertas, perdón, cómo constituir mi empresa, ¿no? Ahí vimos varias opciones de cómo hacerlo, cuál es lo que mejor acomoda al objetivo que yo tengo respecto del negocio que quiero hacer. También compartí en me parece que fue en noviembre, 10 pasos para un proyecto exitoso. También podemos ver, ahí se resume lo que sería un proyecto sustentable, ¿no? Tal cual, con estas 3 dimensiones y enfocado a lo que corresponde a las pymes. También vimos los regímenes fiscales para personas físicas y morales. También saber que nos vamos a enfrentar a esto, ¿no? A la cuestión de pagar impuestos. Bueno, también debo saber qué régimen es el que me acomoda más, y cuál es el que me funciona mejor, incluso para decidir cómo constituir mi empresa respecto de esto, ¿no? Si queremos ser personas físicas o morales, ¿no? Empresas, o trabajar por nuestra cuenta como profesionales independientes. También tenemos en esta cuestión, tenemos 2 temas dentro de las transmisiones, que son finanzas para emprendedores y recomendaciones financieras para pymes. Yo creo que aquí sí vimos lo básico, lo necesario para que entendamos toda esta cuestión de cómo llevar la contabilidad, desde luego sin ir a profundidad como lo haría un contador, pero por lo menos que tengamos en cuenta como empresarios, sobre todo qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que revisar y cómo puedo hacer esta planeación, incluso la cuestión financiera, para estar al día, sobre todo mis contribuciones, y tener claridad sobre cómo llevar, por ejemplo, el punto de equilibrio, cómo hacer estos cálculos. Y nos ayudaron bastante estos 2 profesionales que nos apoyaron en esto. También yo les recomiendo que vean esas transmisiones, si quieren, hasta en ese orden, ¿no? Podría ser. Tenemos liderazgo sustentable, ¿no? Que también es una propuesta que hemos hecho desde acá con una de nuestras consultoras, que incluso ahorita voy a hablar un poco más de ese tema. Entonces, liderazgo sustentable, también para ver a qué se refiere y cómo lo podemos llevar a cabo a nuestra empresa desde el inicio. También hablamos de responsabilidad social empresarial, que se parece mucho a esta propuesta que hacemos en cuestión de gestión sustentable. Y ya igual tan solo para los que están contratando o para aquellos que quieren emplearse, tal vez no quieren tal cual ahorita, o no desean iniciar tal vez un negocio de manera individual o propio. Bueno, pues también está el lenguaje corporal, las entrevistas. Ahí uno de los expertos dio algunos tips de cómo enfrentar esas entrevistas y, bueno, incluso de cómo llevarlas a cabo, ¿no? También muy recomendable. También vimos con esta cuestión que está de moda, ¿no? Y que nos obligó un poquito la pandemia. Analizamos todo lo que refería a plataformas digitales, sobre todo igual cómo comenzar con el pie derecho este tipo de negocios, que también con los últimos cambios que existieron, sobre todo el año pasado en cuestión fiscal, pues también tenemos que ver cómo podemos llevarlos a cabo, sobre todo para que no perdamos y que realmente fuera un negocio exitoso a largo plazo. Sí, entonces, si van a emprender, yo les recomiendo que vean estas transmisiones. Si quieren en ese orden, adelante. Si no, y si van a dedicarse mucho a las plataformas digitales, yo empezaría por para conocer qué es lo que se necesita para todo esto, y sobre todo que lo vean como un negocio, porque sí, es uno de los que más ha crecido, ¿no? Y esa es la recomendación, desde luego. Entonces, esto es lo que tenemos en cuestión de emprendimiento. Asimismo, también por esa situación de la pandemia, ¿no? Y tocando los objetivos 3, 8 y 16, dimos espacio, o bastante espacio dentro de las transmisiones, al bienestar en el espacio laboral, ¿no? Esto lo hicimos con base en esta cuestión que estamos viviendo de regreso al trabajo, de regreso a clases, visto, por ejemplo, las escuelas también como empresa, ¿no? Como lo que son. No, a veces no se ven de esa manera, pero sí, sobre todo hablando de las privadas, desde luego, ¿no? Las públicas, a pesar de que tienen una gestión un tanto similar, no lo hacen así en los recursos. Entonces, pero aún así tienen que cumplir con estas cuestiones que dicta el gobierno para el regreso, en este caso a clases, o en el caso de los docentes y el personal de la escuela, pues sería regreso a este espacio laboral. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que quisimos hacer fue llevar temas y consejos, tips, ¿no? Como lo llamamos, para ese regreso a la nueva normalidad, ¿no? Que realmente, al menos en México, por lo menos hablando en específico de la ciudad, pues no hemos podido regresar tal cual, ¿no? Todavía estamos en semáforo naranja, prácticamente desde hace un año, desde que inició esto, hemos pasado por rojo bastantes meses.
Entonces, la recuperación en cuestión económica pues ha sido muy lenta, ¿no? Y regreso a esta nueva normalidad que hemos estado pretendiendo desde el principio, bueno, pues no se ha realizado, ¿no? Si acaso estamos ahorita trabajando a un 30-40% del potencial que se tiene en la ciudad y en el país en general, ¿no? A pesar de que ya existan lugares donde ya estén en semáforo verde, en donde se puede hacer la apertura de más negocios, sobre todo pensando en un sector que es muy dinámico, que es el sector turismo, que es uno de los que yo creo que pueden hacer el cambio bastante en ese sentido, y desde luego, pero tomarlo con calma, ¿no? Todavía estamos en una pandemia, todavía es muy probable que tengamos un repunte de contagios, eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen también los especialistas, hacia abril, ¿no? Hacia mediados de abril, finales de abril, en donde la gente de alguna manera estuvo saliendo a Semana Santa, ¿no? Que se celebra aquí en México. En ese sentido también para esta cuestión del bienestar en el espacio laboral, hemos hecho transmisiones de la norma 035, sobre todo dirigida a pymes, porque al ser una norma oficial mexicana, una NOM, es una norma obligatoria, pero no solamente es la única obligatoria, por ahí hay algunas confusiones que tiene la gente respecto de esto. Yo les recomiendo que vean estas transmisiones que hemos hecho porque hay esta confusión de pensar que solamente tiene que cumplir con la norma 035, ¿no? Hay normas oficiales mexicanas, todas se tienen que cumplir si es que nos corresponde de acuerdo al giro de nuestra empresa. Entonces yo les recomiendo que lo chequen, sobre todo porque sí ya hemos constatado que ya están las revisiones, ¿no? Independientemente de que estemos regresando a la normalidad o no, las revisiones ahí están por parte de la autoridad. Asimismo, tenemos, por ejemplo, el monitoreo y evaluación de inmuebles, ¿no? En los locales tal cual, o si estamos en home office, bueno, pues también tenemos que ver que sean espacios seguros para estar, sobre todo hablando de la infraestructura, ¿no? Y más ahorita que tuvimos, sobre todo en la Ciudad de México, un recordatorio de todo esto de los sismos, apenas con la alarma sísmica, ¿sí? Entonces es una cuestión latente, es un riesgo latente que está ahí. Sí, entonces, de igual modo, para este regreso a la nueva normalidad, tenemos una transmisión de cómo se adaptan los espacios de trabajo, sobre todo con un enfoque a la salud. Sí, ahorita ese tema, sobre todo, ha evolucionado mucho porque ya los especialistas comentan que ya el contagio, desde luego, se sigue dando por contacto, pero muy poco, y es más por una cuestión de vías aéreas, ¿no? Una cuestión de respirar el virus. Entonces, por eso hay esas recomendaciones que incluso las tocamos en esta cuestión de regreso a clases, nos basamos mucho en esta cuestión de ventilación. Sí, yo les recomiendo que lo vean. También tenemos equilibrio emocional en tiempos de crisis, ¿no? Por esta situación que estamos pasando y nos dieron buenos consejos. Tenemos esta estrategia para regreso a clases, ¿no? Y cómo debe ser este regreso a clases por si ustedes, como padres de familia, como docentes, como padres de una escuela, bueno, pues eso es lo que dicta el gobierno de cómo se debe hacer este regreso, a pesar de que no todos ya lo están respetando, viéndolo desde esa óptica, ¿no? Sobre todo de las escuelas privadas que quieren, algunas que quieren regresar. También tenemos un tema de compliance, de seguridad sobre el trabajo. Nuevamente, es para este bienestar en el espacio laboral. ¿Sí? Entonces, nuevamente, yo les recomiendo que puedan ver estas transmisiones, si quieren ver todo este tema, ¿no? Desde luego, siempre han estado basadas en todo lo que se ha estado actualizando respecto del tema, ¿no? Lo que sabemos de la pandemia, lo que sabíamos en marzo del año pasado, no era lo mismo que lo que ya sabíamos en octubre y no es lo mismo lo que ya conocemos. Es un proceso que ha estado cambiando de manera muy dinámica. ¿Sí? Entonces hay que estar actualizados en ese aspecto y es una opción que ustedes tienen para acceder a esta información. De igual modo, uno de los fuertes que tenemos aquí en Adiestra, pues justamente es la formación de capital humano, ¿no? Nosotros hemos tratado de incidir, es parte de nuestra misión, ser líderes también en esta cuestión de la formación de capital humano, ¿no? Y con ya con esta perspectiva de la visión en cuestión de gestión sustentable, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de los objetivos 4, 8, 9 y 10, refiriéndose a este tema en particular. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos una de las transmisiones con la licenciada María de la Paz Pérez. Ella, como ya lo he comentado en esas transmisiones, ella es directora del grupo especializado de escuelas de educación básica. Formó parte también del foro, bueno, de la feria que tuvimos en Canaco Sustentable. Entonces aportó bastante información y justo con ella también vivimos esta cuestión del regreso
de regreso a clases, ¿no? Entonces, es recomendable porque es una óptica diferente, sobre todo dirigida a esta nueva escuela mexicana que también tiene que estar orientada a educación para la paz, ¿no? Entonces, es recomendable bastante esto, ya está en YouTube incluso por parte de Canaco. También hablé del marco legal de la capacitación, ¿sí? Sobre todo que sea como un área para la gente que quiere tal vez entrar en este mundo de la capacitación, bueno, que conozcan que existe este marco legal, incluso como empresas también nos corresponde conocer esta información, ¿no? Lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y todos los acuerdos que llevan en ese sentido, ¿no? Digo, recordando también que nosotros hacemos esta evaluación y certificación de estos temas para diseñar o impartir cursos de capacitación. ¿Sí? Entonces, y de igual modo hablé de la certificación oficial en México, lo que estaba comentando, de cómo se lleva a cabo, cuál es la validez, de cómo podemos acceder a ella. ¿Sí? Entonces, para que igual lo puedan ver. Competencias de un instructor profesional, ¿no? Si hemos hablado bastante de este tema, bueno, también les damos estos tips para que puedan ustedes, si es que les llama este tema de la capacitación, bueno, que puedan ver realmente el mínimo necesario que debe mostrar un instructor para llamarse tal, ¿no? Para llamarse instructor. Entonces, es el mínimo indispensable que se pide, por eso lo hacemos con base en estándares y como nos pidieron algunas personas, hablamos también de las competencias de un consultor profesional y es exactamente lo mismo, basado, sí, desde luego en estándares de competencia, pero también en la experiencia que hemos tenido respecto de esto, ¿no? La mayoría de la gente que ha estado con nosotros haciendo esas transmisiones son personas que han ya estado en un proceso de capacitación y certificación, tanto como instructores como consultores, ¿no? Por eso es la ventaja que tenemos de poder llevarles información con estos expertos, ¿sí? Asimismo, hice una transmisión para aquellos que quieren ya adaptar sus cursos o su quehacer como consultores o incluso auditores, llevarlo a cabo a través de Zoom, ¿no? Que es una de las plataformas que más nos ha funcionado para hacerlo el trabajo y hacer el home office e incluso nos ahorra bastante en cuestión de papel, ¿no? También con esa visión un tanto sustentable en ese aspecto. Ahí está la transmisión. Sobre todo ahí hablé de cómo configurar de manera adecuada el Zoom, que podemos hacer bastantes cosas. Sí, es que nos dedicamos sobre todo a ser instructores y consultores, ¿no? Nos ayuda bastante este programa. Sí, entonces ahí están nuevamente estas transmisiones que hicimos para que ustedes las puedan ver las veces que sea necesario, ¿no? Desde luego, aparte de esto, pues ya tenemos capacitación especializada en los temas, digamos que estos son temas de dar consejos e introducirlos en todos estos temas de los que hablamos. Asimismo, en cuestión de gestión y normas ISO, también nos hemos metido bastante, ¿no? Aquí, por ejemplo, con los objetivos 7, 8, 9 y 12, ¿no? Que corresponden al trabajo que hemos realizado. Entonces, hablamos desde el inicio con el consultor, el biólogo Adrián Islas, desde los antecedentes de las normas ISO, ¿no? Para comprenderlas mejor, cómo adaptarlas para las pymes, porque a veces nos sentimos un tanto alejados de estos temas, pensamos que eso solamente es para empresas grandes que tienen muchos recursos, que pueden disponer de ellos de manera fácil, ¿no? Para certificarse y pues ya vemos que no, que también podemos adaptar de alguna manera para las pymes y podemos incluirnos en este esfuerzo, sobre todo pensando, y ese es el corazón de este modelo de gestión sustentable, que independientemente de recibir la certificación o no, por lo menos podamos trabajar bajo un sistema de gestión que nos permita, eh, de gestión sustentable, que nos permita acceder incluso a otros mercados, ¿no? En donde sean más especializados, en donde nuestros clientes ya exijan más, incluso clientes que ya trabajan con más en eso, que normalmente son de empresas transnacionales, ¿no? Entonces nosotros como pymes nos podemos incorporar esa cadena de valor, esa cadena también productiva, realmente con esas buenas prácticas que nos pueden dejar las normas ISO, independientemente de que nos certifiquemos o no, por lo menos trabajar con base en estos sistemas de gestión. Y tuvimos uno de los expertos en cuestiones de ISO 31000, ¿no? Que es la gestión de riesgos. También hablamos de este tema, incluso me parece que fue una de las primeras transmisiones, yo creo que fue de mucho valor, sobre todo escuchar de la voz de un experto, ¿no? Que ha estado bastantes años en la materia, que tiene representación de México a nivel internacional,
que nos hable de estos temas. Digo, y estos son apenas los que estamos teniendo de manera abierta, ¿no? Nos falta transmitir por aquí, por Adiestra, nos falta transmitir todavía 14.001, 9.001, 37.000, es decir, hay varias de las series de normas ISO que nos pueden servir bastante, ¿sí? Y que no lo hemos hecho de manera abierta aquí, pero sí lo hemos hecho en los grupos que tenemos en las cámaras empresariales. Entonces, de igual tuvimos recientemente un tema que es el control interno para pymes, bastante bueno, que incluso tiene mucho que ver con esto. No habla de un sistema de gestión tal cual, sin embargo nos asemeja mucho y nos puede introducir bastante a este tema de cómo llevar el control en nuestras pymes, ¿sí? Y por último, digamos, en cuestión de los grupos que tenemos, o como lo quise englobar en esas más de 35 transmisiones, pues tenemos ya también este tema de seguridad en el que hemos estado ya incidiendo bastante, sobre todo este año. Estas 2 transmisiones que tuvimos fueron el año pasado, que fueron recomendaciones de seguridad para pymes. En este caso lo hicimos con la Coordinación Nacional Antisecuestro. Ellos nos acompañaron para esa transmisión. Hemos trabajado muy de la mano con ellos y eso dio pie a otros eventos y a otras cuestiones que hemos hecho, que ahorita voy a platicar un poco de eso. Y tuvimos realmente tips de seguridad para pymes, ¿no? Tenemos recomendaciones por parte de la autoridad, pero también desde el punto de vista empresarial, pues también tenemos bastante que aportar, ¿no? Ahí también se habla de cuestiones tan solo cibernéticas, pero digo, del uso de las pymes, de algunos consejos de cómo cuidarnos, ¿no? Vamos a tener más temas de esto. Ahorita les voy a decir por qué, porque hemos estado bastante activos en esto, ¿no? Aquí por lo menos hemos incidido en el objetivo 16 para el logro de estos objetivos que nosotros hemos estado planteando a partir de estas transmisiones, ¿no? Entonces, como les digo, todo va enfocado a las pymes. Si ustedes pueden verlo, incluso así como lo puse por bloque, estas transmisiones, se van a dar cuenta, como les decía, que son más de 35 horas de capacitación con especialistas diversos, ¿no? Porque también ese ha sido el esfuerzo de tener gente que son consultores interdisciplinarios, donde no solamente tengamos especialistas de un tema u otro, sino son profesionistas de diferentes temas, pero con la misma visión de proponer algo en cuestión de gestión sustentable. Y en ese sentido, como les decía en un principio, nosotros hemos estado muy dedicados, sobre todo en este objetivo que es el objetivo 17, ¿no? De crear esas alianzas para lograr objetivos. Incluso tal vez algunos de los que nos están viendo han visto que hemos estado muy insistentes en este tema de juzgo de control de plagas, ¿no? Era un tema que no teníamos hace 2 años, ¿no? Que realmente tenemos un poco más de un año con él, trabajándolo ya de manera intensiva, en donde a través de esas alianzas hemos logrado hacer también una red más amplia de prestadores de servicio, ¿no? Siempre pensando en que se puede mejorar en el sector, ¿no? Nosotros, y aquí hablando un poquito de teoría económica, pues nosotros vimos que había una oportunidad, ¿no? Que no había barreras a la entrada, ¿no? Diciéndolo más técnico, en donde la gente no estaba recibiendo la atención que nosotros pensamos que debe tener, que nosotros nos esforzamos porque la gente lo tenga con nosotros, con precios accesibles, con una atención lo mejor posible, con transmisiones lo más digna posible, cuando lo hemos tenido en vivo, ¿no? En la cuestión presencial, también desde una teoría humanista del aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo para que ustedes reciban el trato que merecen, ¿no? Y con el respeto que así conlleva. Entonces, en ese sentido, hemos hecho alianzas, ¿no? Ya hemos estado creando estas redes, no solamente control de plagas, de redes de consultores en gestión sustentable, redes en seguridad, que son ya las nuevas que estamos ya implementando. Entonces, por eso es uno de los objetivos que más nos llamó la atención desde el principio, que hemos tratado de trabajar más en él, ¿no? Entonces, aquí desde Adiestra, como les decía, hemos estado ya participando de manera activa, al menos con 2 grupos empresariales, yo creo que son los más importantes a nivel nacional. Hablando de Canacintra, ellos están o inciden en el sector primario y secundario, ¿no? Hablando de agricultura e industria, y por su parte la Cámara Nacional de Comercio, que influye en el sector terciario, ¿no? Entonces, por eso nosotros de servicios, desde luego.
Entonces, por eso nosotros hemos tratado de incidir en esos, justamente en estos tres sectores que componen a la economía, en donde, en el caso, por ejemplo, de Canacintra, pertenecemos a la rama 51, que es del sector economía verde, que el tema principal ahí es consultoría ambiental. Hemos pertenecido ahí ya desde hace 7 años. Muchos de los especialistas con los que hemos trabajado, los que estamos trabajando actualmente, también pertenecen o pertenecían a este grupo de especialistas, ¿sí? Por eso nos metimos ahí y como no había algo similar en Canaco, también con la perspectiva del sector terciario de servicios, pero pues también decidimos prácticamente desde hace 1 año y medio, como les decía, tener estos grupos para poder aportar algo, ¿no? No solamente en cuestión ambiental, sino también en cuestión sustentable en general. Entonces, a partir de ahí hemos estado haciendo algunas labores, incluso también en la misma Cámara de Comercio, este grupo de comunidad sustentable, que fue el que inicié, como les digo, hace 1 año y medio, dio pie a otro, que es el de escuelas de educación básica, que también ya ha estado avanzando bastante. Vamos a dar pie a otros 2 más, esto todavía no se los digo, esos ya van a estar más adelante, ya que estén trabajando, ya se los vamos a decir, pero también tiene que ver mucho con los temas que estamos revisando y siempre con esta perspectiva, ¿no? Todo lo que hacemos siempre va a ser con una perspectiva sustentable, que desde luego incluye este cuidado del medio ambiente, que incluye todo lo que corresponde justamente a la inclusión laboral, ¿no? De la gente y todo lo que incluye sostenibilidad económico y financiera. Bueno, en ese sentido, recientemente estuvimos haciendo 2 eventos a nivel nacional, desde luego de manera virtual, sobre todo por la cuestión que estamos viviendo. En Canacintra justamente no hicimos transmisión el miércoles pasado de Pyme Sustentable, porque estuvimos en el foro virtual, que es el primero que estamos haciendo ahí en Canacintra, de perspectivas y retos de la seguridad en México, el cual está organizado por la Comisión de Enlace con la Guardia Nacional, que dirige nuestra directora general aquí de Adiestra, la licenciada Zully Pacheco. Ella es la que dirige esta comisión. Asimismo, en la Cámara de Comercio, en noviembre, incluso los invito a que vean 26 y 27 de noviembre, la página de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Estuvimos en esta feria sustentable Canaco, que es la primera también que hacemos en ese sentido. Y digo, desde luego ahí, por ejemplo, en el caso de Canaco, en la página de ellos, el 26 y 27 de noviembre, pueden ver las repeticiones con los invitados que tuvimos. Prácticamente están todos. En Canacintra no fue, por el tema que se toca, fue un tanto más privado, sin embargo fue gratuito y fue de acceso a todo el público que estaba interesado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tener aquí en la página todos estos eventos, vamos a tratar de darles seguimiento, de ofrecérselos para que ustedes también, si están interesados en alguno de estos temas, bueno, pues que se metan y puedan participar de manera activa. Como les digo, nos han apoyado bastante las cámaras al hacerlo de manera gratuita, todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, tanto el año pasado como este año hemos trabajado muy de la mano con la Coordinación Nacional Antisecuestro, con la CONACYT, como les decía. No solamente nos han acompañado en Canacintra, y también nos han acompañado aquí en las transmisiones e incluso ya nos acompañaron en la Cámara de Comercio, ¿no? Porque sabemos que la seguridad es un tema, sobre todo en México, que todavía nos afecta bastante y que lejos de disminuir, pues ha ido desbordándose un poco más, ¿no? De lo que ya veníamos viviendo. Entonces, nosotros desde aquí, desde nuestra trinchera, queremos aportar algo, sobre todo para que la gente sepa cómo cuidarse y tener esta corresponsabilidad que corresponde, ¿no? Porque siempre les dejamos tal cual a la autoridad y nos quejamos de todo, sin embargo, no nos preguntamos a veces qué podemos también aportar nosotros, ¿no? Aportar información, esta cultura de la denuncia, cultura de la prevención, de ser un buen ciudadano, ¿no? Que también se habló durante este foro, ¿no? Por algunos de los especialistas, y también hemos estado ya trabajando con la Guardia Nacional muy de cerca, como les digo, a través de nuestra directora general, y que vamos a sacar próximamente ya nuevos programas al respecto, ya de manera muy incisiva, ¿no? No vamos a soltar estos temas, porque sí queremos aportar, aunque sea poco, ¿no? Algunos podrán pensar que es poco, algunos que es mucho, como sea, tenemos que aportar y no tener esta cuestión de solamente esperar a ver qué es la autoridad y a veces mucha la gente, y eso es la realidad, lo utiliza para quejarse, ¿no? Entonces nosotros no queremos ser parte del problema, sino que queremos ser parte de la solución. Sí, entonces ahí agradecer, ¿no? A la Guardia Nacional y a la CONACYT que nos han apoyado
en estos prácticamente año y medio. En ese sentido, también con la Cámara de Comercio, como les decía, tuvimos la Feria Sustentable Canaco, 26 y 27 de noviembre. Ahí tuvimos la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Como les digo, ellos nos han apoyado también bastante. Ellos forman parte prácticamente de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente en México. Nos han apoyado bastante. Con ellos hemos tenido reuniones, vamos a tener más cosas más adelante. También tuvimos a la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la maestra Dolores Barrientos. Ella nos compartió también un tema. Les digo, ahí está en la página de la Canaco para que lo puedan ver nuevamente. También tuvimos a la secretaria de Medio Ambiente del Estado de Puebla, ¿no? Ella aceptó nuestra invitación para hablarnos de esto. También tuvimos en cuestión de inclusión laboral a la doctora Liz Ricón Gallardo. Tuvimos al organismo NICE, es decir, tuvimos realmente gente que es representativa de la sustentabilidad. Como les digo, en el caso de la maestra Dolores de la ONU, ella tocó el tema de economía verde. Entonces, tuvimos realmente muy buenos ponentes ahí. Digo, aquí solamente nombré algunos, pero tuvimos muy buenos ponentes, la mayoría de ellas mujeres, ¿no? Eso nos dio mucho gusto. Igual estuvo la maestra Luz María Gutiérrez, que es la CEO de G500, ¿no? Esta empresa que ya también es bastante importante en el sector energético. Entonces tuvimos la perspectiva de ellos como gente que vive cada uno tal vez en su trinchera, ¿no? Todo lo que corresponde a la sustentabilidad, pero que nos dieron buenos consejos. Entonces yo los invito a revivir, si es que estuvieron con nosotros, estos temas, ¿sí? Entonces, como les decíamos, esta es la primera edición solamente, ya tenemos fecha para la siguiente, más adelante se los vamos a dar, igual para el foro de seguridad también esperemos que ya tengamos fecha más adelante y, como les digo, estén pendientes de todo lo que se está realizando en este aspecto, porque sí, como les digo, tratamos de incidir en todo momento desde nuestra trinchera para aportar algo, ¿no? Algo de valor. Y como les digo, a veces si nos queda muy claro que nosotros como pyme, como empresa, como microempresa, a veces tocar la puerta de la autoridad o la puerta del gobierno por nuestra cuenta tiende a ser complicado, ¿no? Y que si tenemos, en este caso, el peso de lo que ya es una cámara empresarial, son grupos empresariales, bueno, pues ya nos conviene bastante todo esto y lo que corresponde, ¿sí? Entonces es la invitación para que podamos incidir. Como les digo, esto que hemos hecho con las cámaras prácticamente de manera muy intensiva lo hicimos durante estos últimos 9 meses, a pesar de que ya tenemos bastante tiempo ya en cada una de las cámaras. Hemos logrado a través de esta cuestión virtual incidir todavía un poco más, ¿sí? Entonces, igual nos hemos casado mucho con esta frase, o al menos yo lo particular, de piensa global, actúa local, ¿no? Piensa global, pues sí, tenemos que pensar en lo que está ocurriendo, en las oportunidades que tenemos, en el mundo que queremos dejar, todo lo que queremos aportar, ¿no? Hablando de sustentabilidad, que es esta cuestión también de dejar recursos para las futuras generaciones. Bueno, también tenemos que tener ese pensamiento global. Sin embargo, hay que preguntarnos qué es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, como lo digo, ¿no? No se trata solamente de esperar a que un gobierno o alguna empresa haga algo o algún grupo empresarial, sino que nosotros tenemos que ser parte de esta solución y tenemos que participar de manera activa, ¿no? A veces lo vemos muy lejano y por eso les comentaba en un principio que yo veo mucho, ¿no? En estos temas de los ODS, de Agenda 2030, que son mesas de diálogo, de mesas de análisis, y eso está muy bien. Sin embargo, también tenemos que llevarlo a la acción, ¿no? Entonces, a veces pensamos que, bueno, yo lo que haga no aporto nada, o lo que aporto es muy poco. No, al contrario, estos pequeños esfuerzos, o la suma de estos pequeños esfuerzos, es lo que va a realizar el cambio a futuro, ¿sí? Entonces, por lo menos nosotros como empresa, nosotros desde estas trincheras con grupos empresariales hemos tratado de llevarlo a cabo de esa manera, ¿no? Entonces, no solamente verlo de manera pasiva, sino incidir de manera activa y sobre todo teniendo el acercamiento, como les digo, con la autoridad o con empresas más grandes incluso, ¿no? Que pueden en algún momento ser empresas tractoras del resto de los que componemos estas cadenas productivas. Muy bien. Entonces, si vemos como resumen, ¿no? Como les decía, este esfuerzo y esta propuesta que nosotros hemos hecho en estos últimos 9 meses de transmisiones de este programa Mi Pyme Sustentable, pues ahí está, ¿no? Está reflejado aquí. Como les decía,
estas transmisiones, por ejemplo, ustedes ahorita en los grupos que yo dije de las transmisiones no vieron temas ambientales, por eso les digo que lo hacemos ahorita en Canacintra, pero sobre todo en Canaco. Ahí sí ya hemos hablado de especialidad en cuestión de gestión de residuos, de cómo diagnosticar ambientalmente a nuestra pyme, entre muchos otros temas. Como les digo, es gratuito también. Nosotros tratamos de complementarlo, ¿no? Para no solamente tener todo aquí en la diestra, sino también incidir en estas cámaras empresariales, y está la invitación siempre a que puedan estar al pendiente de estas transmisiones que vamos a hacer también con las cámaras. Como les digo, ellos han hecho también ese esfuerzo de que sea de acceso gratuito, incluso en Canaco también les dan una constancia de participación, no importa de dónde nos vean, no importa de qué lugar nos vean de México o fuera del país, también pueden participar sin ningún problema, ¿no? Entonces, de igual modo, como les decía, estos 35 transmisiones dirigidas a pymes, en donde tratamos de que tengan acceso las pymes a estos temas de especialidad, como hace la Agenda 2030, ¿no? Eso siempre va a ser nuestra base. Todo lo que hacemos siempre va a ser con base en la Agenda 2030. Hemos tenido en esas 35 transmisiones a 19 especialistas, como les decía, interdisciplinarios, ¿no? Biólogos, comunicólogos, arquitectos, ingenieros en varios temas, que nos da mucho gusto siempre trabajar con ellos, porque ellos siempre han estado en este afán de compartir sus conocimientos, ¿no? Como les decía, hemos participado ya en 2 cámaras empresariales, Canaco y Canacintra. Hemos logrado tener algún empuje, incluso a través de ellos a nivel nacional, sobre todo con las autoridades, en estos 2 eventos virtuales que hemos realizado junto con estas cámaras, como les digo, siempre cuidando con el apoyo de ellos que sea de manera gratuita sobre todo para las pymes, ¿no? Dentro de esos 2 eventos tuvimos 14 conferencias magistrales. Les digo, en Canaco lo pueden revisar, en Canacintra no. Ahí sí tenemos que estar muy atentos porque son eventos más privados, les digo. Sobre todo han sido eventos privados de seguridad, ¿no? No son cosas que se puedan hablar de manera tan abierta al público en general, sí, pero solamente si se inscriben, ¿no? Eso también, la invitación también igual sería acompañarnos en estas 2 cámaras, ¿no? Si quieren unirse a estos esfuerzos desde las cámaras adelante. Si no, si nos quieren acompañar en la diestra, también estamos gustosos de trabajar con ustedes, no importa si son de México o fuera, ¿sí? Asimismo, entonces, hemos tenido la participación de 3 instituciones del gobierno federal, uno de gobierno estatal, ¿no? Hablando de la CONAV, hablando de la Guardia Nacional, hablando de la CONACE, hablando de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Puebla. Sí, en ese sentido, entonces hemos tratado de hacer toda esta labor, todo este trabajo, como les digo. Nuestra participación en estas cámaras empresariales también son siempre voluntarias, ¿no? Nosotros no nos pagan por estar en estos puestos, no nos pagan por hacer estos eventos, solamente lo que nos hacen es apoyar con los recursos de las cámaras, que no es menor, desde luego, ¿no? El apoyo en cuestión de recursos materiales, recursos humanos, ¿no? Ha sido bastante. Entonces, hay que promover esa participación, ¿no? Entonces, si nosotros como micro lo hemos logrado, entonces yo creo que si nos unimos, pues todavía podemos lograr más, ¿no? Nosotros igual hemos dicho en nuestra competencia, ¿no? Que nosotros no consideramos competencia todavía ninguna empresa, sobre todo porque no estamos en ese afán de sacar del mercado a nadie. Al contrario, hemos tenido una buena respuesta de algunos competidores, ¿no? En algunos sectores de control de plagas, de educación, etcétera, donde hemos tenido la fortuna hasta de capacitarlos, ¿no? Prácticamente, porque también nos gusta tener una competencia fuerte que nos haga, lo que nos obliga a ser cada día mejor, ¿no? En lo que podamos aportar, sobre todo esto con la finalidad también de que siempre ustedes como usuarios o como los usuarios finales, tal cual nuestros clientes, siempre tengan una mejor opción y un mejor servicio al que puedan acceder, ¿no? Entonces, como les digo, si ustedes van a acceder a un curso con nosotros, a una evaluación de certificación, bueno, siempre tomen en cuenta que va a ser con base en esta cuestión de la gestión sustentable, ¿no? Como les digo, hablaba un poco de esto de manejo de plagas. Bueno, es justamente el manejo integral de plagas, tiene una visión sustentable que nosotros ya la venimos trabajando. Por eso pudimos incidir rápidamente en este tema, ¿sí? Entonces,
Yo les agradezco que nos hayan apoyado, ¿no? Estos 9 meses. Vamos a continuar. Yo esperaría que si ustedes nos dan también este apoyo, nosotros vamos a seguir, vamos a continuar con estas transmisiones, ¿no? Como les digo, si a veces no están en la posibilidad tal vez de invertir en un curso o algo, bueno, tomen en cuenta estas transmisiones que hacemos. Incluso yo hago periódicamente algunas transmisiones privadas gratuitas, ¿no? De temas de consultoría, de temas de manejo integral de plagas, de temas de cómo ser un mejor instructor, ¿no? Todo esto de Zoom, también tenemos algunas cuestiones privadas que lo hacemos con mucho cariño, les digo, para ustedes, ¿no? Porque sabemos en la situación que estamos pasando y si nosotros podemos aportar algo, pues hacerlo, ¿no? Porque también esperaríamos lo mismo de algunas otras empresas que pudieran hacer esta aportación, ¿no? Ya sea con base a la Agenda 2030 o no, pero que sepamos la situación que está pasando, ¿no? Y que seamos nosotros parte de esa solución. Estoy seguro de que vamos a salir adelante. Les digo, no esperemos lo que hagan los gobiernos, ¿no? Sabemos que, y menos ahorita que están en una cuestión de campaña aquí en México al menos, no esperemos a ver qué hacen ellos. Si nosotros podemos hacer alianzas y si es entre nosotros como pymes, pues qué mejor, ¿no? Entonces, ahí está la invitación abierta a que se incorporen, como les digo, esas transmisiones son cada semana, son cada miércoles, son a las 12 p.m. Y si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, desde luego, bueno, pues siempre va a estar la posibilidad de ver las repeticiones, ¿sí? Entonces, ahí está la invitación, les digo, incluso para incorporarse en los esfuerzos que hacemos en las diferentes cámaras y grupos empresariales. Y como les decía también, más adelante estamos por cerrar, aparte de los foros que tenemos y la feria virtual que ya es en septiembre con la Cámara de Comercio, pues vamos a tratar de llevar otros 2 eventos más a nivel nacional en este mismo año, ¿no? De lo que mostré ahorita, yo creo que no es ni un 20% del plan que tenemos, ¿no? De las etapas que hemos ya fijado, de los planes que hemos estado ya cambiando en corto, mediano y largo plazo. Creo que en corto plazo sí logramos nuestras metas. En el mediano apenas estamos empezando a cumplirlas, entonces tenemos bastante trabajo que hacer. Entonces siempre va a estar la invitación para que ustedes se puedan incluir, ¿no? Y decirles también, ¿no? Que esta facilidad que hemos tenido es porque muchos de los participantes de aquí, de estas transmisiones, ya los especialistas han sido nuestros clientes en algún momento, ¿no? Entonces pasaron de ser clientes a ser colaboradores de entre el universo que tenemos de gente que está con nosotros participando como candidatos a certificación. Bueno, dentro de ellos hay un grupo, hay un núcleo ahí que está trabajando cuando tenemos esta afinidad en los temas y objetivos que tenemos, ¿no? Que en este caso, pues desde luego, siempre va a ser la Agenda 2030. Entonces, les agradezco que nos hayan apoyado en estos meses. Vamos a seguir teniendo más. Este programa va a durar lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten, que dure, ¿no? Esperemos que esta situación de la pandemia pase pronto. Sabemos que por lo menos todavía todo este año vamos a tener que trabajar de esta manera, ¿no? Para, sobre todo con el fin de cuidar la salud, ¿no? Ya el trabajo vendrá poco a poco y sí, la invitación siempre va a ser que si van a iniciar un negocio, bueno, háganlo con una perspectiva sustentable, ¿no? Como les comento, del cuidado del medio ambiente, de la inclusión, en este caso laboral, de la inclusión social y desde luego con la sostenibilidad económica que debe tener cualquier negocio. Entonces ahí está la invitación. Pues yo les agradezco, ahorita no tengo acceso a ver sus comentarios, espero que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la hagan llegar a través de este video o si no, un mensaje aquí por parte de la página de Adiestra en Facebook y pues estamos al pendiente de sus comentarios y pues vamos a seguir, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles para una nueva transmisión. Vamos a tener algún tema importante en este sentido para que ustedes puedan igual acceder a él y ya pues, les digo, para el 7 de abril vamos a tener este tema de qué es lo que están buscando ahora los empleados, ¿no? No solamente esa retribución económica, sino que hay más allá de solamente esto, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta también nosotros como empleadores, ¿sí? Entonces, ahí está la invitación. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima.